Contarles algo que veníamos observando en la semana anterior, donde habíamos terminado con 8 casos positivos, faltaban 4 PCR que finalmente fueron negativas, y cerramos quizás la mejor semana del año en cuanto a cantidad de casos, con 57 hisopados, que nos daba un 18% de positividad. En el transcurso de la semana habíamos empezado, y ese dato también lo habíamos puesto a consideración, habíamos tenido 6 positivos el lunes pasado, que había sido feriado, y cierta forma se consolidó esa tendencia, llegamos a 28 positivos, todavía restando 11 PCRs y sobre 96 hisopados. Se duplicó la cantidad de hisopados y de un porcentaje de un 18 pasó a un 29%, lo cual habla de que el virus sigue estando latente, el virus sigue estando presente, seguimos siendo nosotros los portadores, y en este punto quería hacer, no sé ya a esta altura cómo explicarlo, pero seguimos teniendo pacientes que no nos dan todos los contactos estrechos. Nosotros lo controlamos acá, se les explica clarito cómo es el caso de contacto estrecho, nunca está de más recordarlo, más de 15 minutos, lugar cerrado, sin protección. Y justamente el domingo había sido una cuestión donde fue el Día del Padre y estaba esa posibilidad, por supuesto, de que haya más casos, que es lo que se termina evidenciando, pero gente que a pesar de eso nos decía que habían estado en matrimonio con chicos, nada más, y de pronto hacia jueves, el jueves, digamos, enterarnos que había otros, integrantes de esa familia que habían estado juntos y empiezan a aparecer con síntomas. Entonces, este compromiso social lo tenemos que asumir entre todos. Se ha hablado muchísimas veces de esto, pero por favor, tengan presente que esto es un dominó. Se cae una pieza, cae otra, y en esa caída es donde podemos encontrar una persona con factores de riesgo y es la persona que va a terminar internada. Entonces un poco era esta cuestión de seguir remarcándola. Hablando de internados, en este momento hay 5 personas en el pabellón azul, de las cuales una sola está con un requerimiento de oxígeno, todos en buen estado general. Fernando, por ahí, como para refrescar en base a lo que decías reciente, que por ahí la gente no informaba, en la práctica, ¿qué es lo que ustedes consideran contacto estrecho? Por ahí hay gente que tampoco termina de asimilar hasta dónde es el alcance. Lo que lo dije recién, lo vuelvo a reiterar, en el aspecto de son más de 15 minutos sin protección, o sea, sin barbijo, y sin distancia, por supuesto, que es estar en un hogar, en una mesa, sentados almorzando, y sin ventilación. O sea, esos 3 factores son los que hacen que uno tenga que considerar contacto estrecho a las personas con las cuales estuvo. Sin protección, sin distancia y sin ventilación, más de 15 minutos. ¿Tá? En definitiva, una reunión social reúne todas esas condiciones porque se vulneran las 3 situaciones, entonces esos son contactos estrechos. En el tema de vacunación, ¿están llegando turnos para la primera y segunda dosis, Fernando? Sí, manejás buena información, Juan Manuel. Son 1.500 dosis que van a estar llegando en el transcurso de esta semana. Ya están programadas para el miércoles para primeras dosis, sobre todo la franja de 30 hacia 18 años, que es un dato muy importante, y donde, por otro lado, a partir del sábado empiezan a darse segundas dosis en aquellas personas que en marzo se habían dado la vacuna, con lo cual vamos a tener ya un buen porcentaje la semana que viene, tener números más exactos, pero recuerden que ya tenemos 2.100, y no es exacto el número, pero 2.100 aproximadamente personas con 2 dosis en la PRIDA, representando un poquito más del 20% de la población con 2 dosis, y una campaña de inscripción que se ha ido fomentando, se ha estado trabajando de hecho en los barrios, a través de los CAF también salimos a ver domicilio por domicilio para ver que la gente quiera anotarse. Recuerden que sigue siendo algo voluntario, pero ya hemos pasado los 7.000 inscritos en la PRIDA, que eso es, la verdad que es un dato muy muy bueno, donde también es bueno saber que el 88% de esas personas ya están vacunadas de las inscriptas, que también es un muy buen dato. Fernando, la provincia ubicó a la PRIDA como uno de los 5
distrito de mayor porcentaje de vacunados. ¿A cuántos está de la inmunidad de rebaño? Pues bueno, esas 5 eran las que potencialmente primero iban a llegar a ese número. Digamos, hay una cuestión, Marco, y es una pregunta muy buena porque científicamente se sigue evaluando. Se sabe que si vos tenés un 40% de la vacunación vacunada con 2 dosis, se empieza a enlentecer mucho el contagio, y se está hablando de un 70% y ya incluso hasta un 80% a partir de la variable Delta. La variable Delta a nivel mundial ha generado que países como Inglaterra, que tuvo un poco una estrategia que después fue copiada casi a nivel mundial, que fue vacunar a todos con una primera dosis para lograr ese 70% aproximadamente que nos da la vacuna de AstraZeneca, que se aplicó en Gran Bretaña. Entonces la cuenta era bastante sencilla, era mejor tener 10 millones con 70% y no 5 al 82%. Entonces eso generó que Gran Bretaña, pero nunca Gran Bretaña, por ejemplo, recién en julio iba a liberar 100% las medidas, y hace 20 días, un mes, empezó nuevamente con la cepa Delta, y de los 2.000 casos diarios empezaron a estar en 8, 9, y ¿qué es lo que están viendo? Que sí o sí se necesitan las 2 dosis, que ya tienen un porcentaje muy alto de protección contra la cepa Delta, que es la que preocupa a nivel nacional, y sabemos que es todo por decantación. O sea, cuando empieza a circular en el Gran Buenos Aires, en el famoso AMBA, es cuestión de 20 días, un mes para que llegue a los pueblos. Si nosotros en ese interín podemos seguir vacunando con segunda dosis, eso nos va a dar la inmunidad de rebaño, que, respondiendo a tu pregunta, fue una respuesta larga, que 70% para arriba es cuando se empieza a lograr. Ahora están hablando ya del 80%, porque te digo, antes de la Delta era un 70%, ahora ya hablan de 80%. De ahí la importancia que nos sigamos vacunando, porque es la única forma de poder controlar bien la epidemia.